de América fue un choque cultural, a veces violento, la mayoría de las veces fue violento, sangriento, ¿ya? Muy pocas veces tuvo de ser un pacífico o amable, ¿ya? Entonces, Cristóbal Colón, representando a los reyes católicos, que él insistía en esta teoría de que había más posibilidades de conocer las tierras. Realizó 4 famosos viajes, ¿ya? En 1942, 1493, 1498 y 1502. Por supuesto, en el primero de ellos llegó a América, el 12 de octubre de 1942, a una isla de las Bahamas, llamada Guanahani. ¿Alguien sabe qué isla específicamente se llama Guanahani? ¿Alguien reconoce el nombre actual que tiene Guanahani? Las islas. Parece que nadie la conoce. Las islas Guanahani hoy en día eh, se llaman República Dominicana, ¿ya? Entonces, esa es la primera llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Y de ahí comienza todo el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un pequeño video didáctico encontrado en la web, un poco que nos habla de esta situación, de este choque cultural. Y comienza la otra historia que nos compete a nosotros, ¿ya? Pero que sí fue en desmedro de los culturas originales, las etnias que existían en América, las culturas precolombinas, fue para ello no fue una buena situación. Así que vamos a ver un pequeño didáctico para entender un poco este proceso. Americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer?
Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. Ok. ¿Se escuchó bien y se vio? Sí, profe, sí. Sí, súper ya. bien. Ya. Bueno, estos didácticos son bastante buenos y parece que es lo que es la educación del futuro. Así que yo quisiera, no sé si quedó claro que son varias teorías, eso lo vimos en la educación media. Entonces, dentro de estas teorías, incluso hasta una habla del sector antártico. Bueno, como fuera cualquiera de estas teorías, habla de esta cosa de la migración y de poblar un continente completo, ¿ya? Entonces, el primer hito de poblamiento es a través de estos hombres nómades y forman los primeros asentamientos poblacionales de esta América. Y después la llegada de los europeos que a partir del descubrimiento de América, del cual pronto estamos a días de celebrar esta fecha que es el 12 de octubre, ¿ya? Que tristemente se celebraba como algo bueno, pero desde el punto de vista del indígena, de las etnias precolombinas, no fue algo bueno para ellos, sino que fue un desastre, ¿ya? Un aplastamiento. Y a poco vamos a ir observando. Entonces, veremos otro didáctico en relación al descubrimiento de América, para ver qué pasa ahora con las primeras influencias que modifican a este hombre americano, a este hombre original. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada,
acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Ok. Bueno, preguntas. Eh, este es un video muy didáctico, muy bueno, pero hecho por españoles. Entonces, ellos hablan del Día de la Raza, el Día de Juntamere, una fecha conmemorativa positiva. ¿Qué significa esta fecha para los pueblos originarios de América? Si alguien lo puede reflexionar. O sea, representa como una invasión en el fondo, como una conquista más que algo positivo. Exacto. Este descubrimiento para del lado que nunca se habló, la educación en Chile, o lo menos en Chile, yo creo que en toda América, una invasión. Y fue una invasión sangrienta. Como ustedes ven, siempre se habla de esta empresa de Colón, que fue
casi que él sabía que estaba América acá. La verdad, en realidad, nunca lo supo. Todo lo que él hizo fue también por un afán comercial, porque él iba a ganar mucho dinero con esto. Y murió empobrecido. Entonces, todo lo que vino después fue una carrera armamentista y colonialista, porque después se suman otros imperialistas o países colonistas para agarrar tierra en el fondo. Hay un continente nuevo cuando ya esto se confirma. Parte de una carrera, entre ellos Portugal, Francia, incluso poco se habla de Francia, que en Francia también estuvo metido en las colonias, y principalmente el Reino Unido. Entonces, fue aquí que comienza para nosotros, para los latinoamericanos, que los que quedamos bajo colonialismo español, cómo la cultura se fue dividiendo según qué españoles llegaran a nuestros sectores, ¿ya? Si así fueran de Andalucía o fueran del sector vasco, donde fueran. Bueno, eso da para harta reflexión este proceso migratorio, que fue contra la fuerza, contra el arma. Entonces, ya la cultura americana comienza el primer choque, comienza la conquista de América, y esto habla necesariamente no algo amable, ¿ya? Sino que un asunto mucho más potente. Vamos a ver ahora el segundo hecho importante para la cultura latinoamericana. Tiene que ver con el movimiento migratorio negro, venido especialmente del África. La llegada de los africanos a América no fue una llegada voluntaria, absolutamente, sino que corresponde al proceso de la esclavización africana de la época, porque el esclavismo existe de épocas muy antiguas en nuestra historia humana, o deshumanizada. Entonces, los esclavos de África fueron traídos a América principalmente por dos razones. La primera, que los indígenas no se daban abasto con los planes de sus colonizadores, o sea, los indígenas que habían acá empezaron a enfermarse por las nuevas epidemias. A propósito de eso, imagínense que la historia no es tan nueva lo que estamos viviendo, sino que esta población fue diezmada por estas epidemias que no se conocían, entre ellos la viruela, enfermedades que ya no existen hoy en día, ¿ya? Probablemente en 100 años más estén hablando de la pandemia del mundo y ya no, y se rían de que ya esa pandemia esté controlada. Los esclavos eran usados habitualmente en la hacienda, así como en la minería americana, ¿ya? Entonces tenía estos dos motivos. Recién en 1518 se autoriza a través de la corona española a introducir esclavos negros a las colonias americanas bajo la corona española. Entonces esto quiere decir que los esclavos negros en América Latina se introducen con posterioridad. Ya en Norteamérica estaban los esclavos introducidos. Entonces, son tomados por la fuerza, robados de África. Y hay una frase bien interesante que dicen los africanos. Primero nos robaron de África y después nos robaron a África. Eso quiere decir que los desarraigaron y más encima les hicieron tomar una identidad diferente. Entonces imagínense lo que debe ser para estos grupos humanos. Algunos de ellos tenían títulos nobiliarios en sus tribus. Todo tipo de africano fue robado de África y plantado en un mineral o en una hacienda para trabajar a golpe de látigo, a sangre y bueno, muchos murieron en esta trágica empresa. Bueno, de eso hay muchos documentos, muchos films, y la historia se sigue repitiendo, porque hoy en día tenemos un esclavismo diferente, disfrazado. Bueno, vamos a ver otro didáctico en relación a esta herencia afroamericana.
Uno de los varios grupos que forman parte de la población latinoamericana son los afrolatinos, los descendientes de africanos, quienes representan una gran parte de Latinoamérica. La influencia de las costumbres heredadas del África Occidental y las Antillas ha marcado definitivamente la cultura afro en América, tanto en la gastronomía y la música como en sus tradiciones. La población de ancestros africanos, descendientes de los esclavizados traídos por los comerciantes ingleses, franceses, holandeses, portugueses y españoles durante la colonia, se concentra a lo largo de todo el continente americano. Los esclavizados trabajaban fundamentalmente en las minas o en las plantaciones de azúcar y algodón, y como empleados domésticos en todas las grandes casas coloniales. Comunidades afrodescendientes, en lugares que típicamente se conocen por la predominancia de culturas indígenas, como México, Bolivia, Ecuador y Perú, no tienen gran reconocimiento. Aún es fácil pensar que no hay personas de raíces africanas en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes están condenados a no existir por los medios de comunicación. No fue una excepción que en el tráfico de esclavizados que llegaron a América no llegaran negros a estos países, ni tampoco hay una sola razón que explique que siempre fueron todos de tez blanca los que llegaron en aquellos barcos a instalarse a países con población mayoritariamente caucásica. El mes de la herencia africana es la mejor manera de reconocer la participación de las comunidades negras y afrodescendientes en la construcción de lo que hoy somos como América, y la importancia de la diáspora africana, que se destaca por su demografía, cultura y expresiones patrimoniales reconocidas internacionalmente. Las poblaciones afrodescendientes poseen un invaluable legado cultural que tiene sus raíces en la riqueza e inmensidad de las culturas africanas y que adquirió en el contexto americano sus propias particularidades. Bien, bueno, los esclavos indígenas, los esclavos afroamericanos terminan este proceso, bueno, en relación a la conformación de la cultura americana, en relación a los tres grandes procesos notorios: el poblamiento de América, la llegada del europeo y la llegada del afro o del descendiente africano. Estos tres elementos conforman lo que viene a ser la cultura americanista. Y nos imaginamos en cada región, en cada sector de América, qué tipos de europeos llegaron, de qué regiones de Europa o de qué región específica de España. Y España también es bien diverso. Si hablamos de catalanes, vascos, que son independentistas, y de los españoles como andaluces, o principalmente los castellanos que llegaron en aquella época, más los venidos de África, ya fuera principalmente de diferentes regiones, del norte de África, del centro de África. Esto fue al azar, y esta cultura es lo que enriquece al mundo, tanto en su alimentación como en su cultura musical, de lenguajes, y de un montón de expresiones culturales, como vimos en el primer semestre. Entonces, todo lo que vimos de lo que es la representación de la cultura, de lo que es la manifestación del ser humano, aquí empezó a vivir un proceso tan potente y vertiginoso, porque formar una nueva cultura en tan poco tiempo realmente es un proceso interesante. Bueno, a este proceso le vamos a llamar sincretismo. El sincretismo es nada más que una mezcla, ¿ya? Una amalgama también, como le llaman. Es un fenómeno que ocurre como producto de la mezcla de dos culturas, ¿ya? Eso es el sincretismo. Y que involucra diferentes escuelas de pensamientos, diferentes culturas, diferentes religiones, diferente todo. Cuando los conquistadores llegan a América, se produce un sincretismo forzado entre estas culturas, ¿ya? Forzado. Incluso forzado a
a la sangre. Entonces, las características de esto. Bueno, la conquista de la colonización de América lleva a que diferentes culturas se encontraran, chocaran y se entremezclaran. Eso es el secretismo en sí. Principalmente, el más notorio aspecto de la vida humana es el de la religiosidad, porque este impulsa acciones humanas bastante radicales, ¿ya? Entonces se produce cuando ocurre una crisis cultural entre el choque de dos religiones, esto produce una crisis, ¿ya? Por ejemplo, este proceso del culto de la Virgen María de la Basílica de Guadalupe, en México, que representa a la diosa madre azteca Tonantzin, ¿ya? Entonces, las culturas americanas comienzan a tratar de sobrevivir disfrazando en este proceso de sincretismo su cultura original, sus dioses titulares, por los impuestos por la cultura europea. Y posteriormente llega todo el culto y toda la religiosidad africana a hacerse clandestina en este nuevo mestizaje. Bueno, distintos grupos que entraron fueron creando culturas populares y culturas dominantes para que diferentes grupos conserven su forma de vida y creencia. Yo creo que la cultura más dominante por la fuerza fue la cultura europea, ya que traía sometido ya al esclavo negro y sometió a la cultura americana. Estos procesos se combinaron en herencias múltiples y contradictorias. Así que lo resultante y lo telúrico de hoy día de nuestra América quizás tenga que ver con esto. Vamos a hablar del sincretismo religioso. El sincretismo religioso está sobre la base de creencias religiosas aportadas por europeos, africanos a la América Latina, más todo lo que era ritual de América. Analogías, semejanzas entre dioses de distinto cuño y proveniencias que luego tendrán una misma y una única significación como expresión de este sincretismo. Entonces, el sincretismo a nivel de la religiosidad, porque todo lo demás puede asumirse, como si a un indígena americano tú lo obligas a alimentarse diferente o de lo que te den, porque eres esclavo, a un desarraigado africano también, a vestirte de un modo impuesto por el europeo y a besar una cruz, que a lo mejor que lo más probable, que más que probable fue comprobadamente obligado. Entonces esto va provocando moldeando un habitante diferente, resentido. Ejemplo de sincretismo religioso. Por ejemplo, para que entendamos un poco esto, el vudú haitiano. El vudú haitiano es toda la religiosidad y la ritualidad que viene de África y que se desarrolla en una nueva forma en el sector de Haití. La macumba, que se encuentra en varios sectores donde llegaron afrodescendientes. El candomblé en Brasil. Los orichas cubanos, y también hay orichas en Venezuela y en otras partes, ¿ya? Que son los dioses africanos y siguen el culto de sus creencias. Entonces, estos comienzan a tener una visión americana en base a una cultura y combinado también con lo católico, que principalmente era la religiosidad predominante e impuesta. La evangelización en América, ¿ya? Especialmente la evangelización fue el proceso que condujo la Iglesia española. Permitió la conversión masiva de los indígenas americanos al cristianismo. Entonces, ¿cuál era el primer objetivo de los españoles, de los europeos llegados? Bautizar en nombre de Dios, porque se consideraba que todo americano que había, pueblo indígena original, era salvaje o era pagano. Entonces había que bautizarlos a la fuerza o voluntariamente. Bueno, esta respuesta en algunos lugares de América fue absolutamente voluntaria y muchos aceptaron el catolicismo en forma pacífica, incluso hasta como ovejitas y corderitos. Pero en otros sectores fue mucho más violento y mucho más impuesto y la colonia española tuvo que usar las armas. O acepta la cruz o mueres. El ejemplo más importante de ello en América son los mapuches que resistieron
a esta evangelización y a esta colonización, como pueblo, fue el pueblo que costó más someter en América. Costó bastantes años. Entonces, yo aquí tengo una imagen pictórica. ¿Por qué siempre cito imágenes pictóricas? Primero porque no había otra evidencia en la época como la fotografía o la película. Entonces, para mí la imagen pictórica es importante porque es la fotografía de la época. Entonces aquí hay una visión amable de la evangelización. Y entonces vemos a curas bautizando, haciendo fieles, salvando a estas almas impías. ¿Ya? Pero también, como todo, están los disidentes, que muestran una visión real o una visión que no se contaba, sobre todo en Europa, en donde esta esclavización, este sometimiento, este condenar, porque algunos fueron quemados por este odio poco inquisidor, ¿ya? Y sometidos los indígenas. Algunos de ellos se lograron a vestir con ropas para lograr su santidad o su rescate. Y la cruz impuesta en todos estos indígenas. Así que mucho dolor y mucha sangre, mucho desarraigo. En tu propia tierra, que eso es lo más grave de todo esto. Dentro de esta muestra pictórica, quisiera mostrar a un destacado muralista mexicano, Diego de Rivera, que también fue el esposo de Frida Kahlo. Diego Rivera, junto a una gran escuela de muralistas mexicanos y también algunos americanos, hicieron una visión a través del mural, pero más actualizada y desde el punto de vista ya de un mestizo, de un descendiente de todo este proceso. Entonces, Diego Rivera llenó el Palacio de Gobierno, Zócalo, en México, en Ciudad de México, con toda la historia desde el esplendor de la cultura americana, y sale una cultura americana bella, floreciente, sabia, y después este aplastamiento de la llegada de los españoles. Yo solamente pongo esta parte del mural, porque son varios, en donde Diego Rivera claramente pone aquí este proceso de sometimiento del indígena americano, y por supuesto el catolicismo en medio de todo esto. Y lo ponen en medio del mural, como destacando que esta religiosidad traída de América favoreció y hizo la vista gorda a todo esto, a este genocidio, a estos crímenes. ¿Ya? Entonces, Diego Rivera tiene esta visión ya más americanista. También tenemos la presencia de la llegada de los curas, otro elemento dentro de estos procesos, que son de diversas órdenes religiosas en el principio, ¿ya? Son curas diocesanos y frailes que participaron de las empresas de conquista y acompañaron a huestes por doquier. Su tarea abarcaba dos campos: evangelizar a los nativos y también la prestación de servicios religiosos a la población católica europea. Tenía estas dos formas. Lo más probable es que haya habido, como en todo orden de cosas, curas que sí tenían por misión convertir pacíficamente a la fe católica, como así otros tienen que haber sido muy inquisidores y condenaron a muchos indígenas por el sometimiento y el sufrimiento. También tenemos el segundo punto, que son las llegadas de las órdenes católicas. Estas ya se establecieron en América en forma mucho más, en un modo formal, digamos, ¿ya? Primero tenemos los franciscanos, que arribaron en 1524. Después los dominicos, que arribaron en 1526. Los agustinos, ¿ya?, que arribaron en el 1533. Los jesuitas arribaron en 1572, ¿ya? Y la orden de carmelitas descalzos arribaron en 1585. Entonces, como ustedes ven, este proceso migratorio, esta conquista, mueve rápidamente en forma mucho más potente el catolicismo. Bueno, ¿cuáles fueron
lo que hicieron estos grupos, estas órdenes. Primero, había que levantar templos. Entonces, en todo esto sometieron también a los indígenas a construir estos templos. Algunos de ellos acudieron en masa a esta iglesia, se bautizaron con avidez y participaban con entusiasmo en las atractivas procesiones. Estos eran los crónicas y los relatos de los españoles, pero en el fondo, o sea, muchos de ellos iban porque no querían morir. Y comenzaron a levantar templos, y lo que hoy en día se observa, toda una arquitectura eclesiástica que tiene relación con patrones estéticos indígenas y que dio, a raíz de todo lo negativo, construcciones realmente con un nuevo aire, con una nueva arquitectura para el mundo. Entonces, iglesia construida por indígenas en México, en Perú, en Bolivia, tienen realmente toda una creatividad y el indígena deja plasmado incluso elementos de su cosmovisión, de sus dioses titulares en estos templos. Entonces igual dejaron su huella, igual dejaron disfrazadamente sus creencias. A lo mejor dijeron, bueno, aceptamos, sí, nosotros sí somos católicos, pero en el fondo seguimos siendo hijos del Inti. Las reducciones fue otro método que emplearon principalmente los jesuitas en la evangelización. Fueron también llamadas reducciones. En México, durante la época colonial, esta actividad estuvo en manos de órdenes religiosas enviadas de España, como las que ya mencionamos. Las misiones eran fortalezas y poblados, instituciones más fronterizas, que las pusieron para proteger, sobre todo el hecho de las misiones paraguayas, fueron muy famosas y que tuvieron mucha muerte porque se encontraron en medio de una disputa colonial entre Portugal y España. Y ahí murieron muchos indígenas en estas famosas misiones. Levantaron templos, educaron a los indígenas a una cultura más clásica europea. Y bueno, resultante de eso fue sangre, muerte. Y bueno, hoy en día quedan los vestigios de estas misiones famosas en el sector de Paraguay. También en el sector de Argentina y Uruguay. La imaginería. La imaginería es otro método que utilizaron los españoles para hacer objeto de culto, para hacer físico la fe. En el fondo, la imaginería se refiere a la palabra de la imagen de. Entonces tenía la imagen de la Virgen, o lo que hoy día también se conoce como los santos, las figuras. Tenemos la imagen de los Cristos crucificados y de los diversos santos cristianos. Entonces, en América la mayoría de la población estaba más familiarizada con el lenguaje visual, ¿ya? La mayoría de las culturas americanas no tuvieron escritura, por lo que el método más usado para difundir era la imagen. Entonces el catolicismo utilizó estas imágenes para hablar de la Virgen, para hacer algo concreto, obligar a arrodillarse y a inclinarse ante la cruz, ante la imagen de los santos. Y también fueron denominando con cada santo a cada pueblo fundado en América. Cada pueblo en América, por España, tiene su nombre de santo, ¿no? Entonces, los primeros pueblos del norte, por ejemplo, en San Andrés de Pica, así se denominaban los pueblos. San Antonio de Matilla, la Virgen del Carmen de la Tirana, y así fueron poniendo la presencia del catolicismo rápido y poniendo la imagen en los templos. Levantaron los templos y pusieron las imágenes, entonces toda esta cosa visual para el indígena no quedó otro más que arrodillarse. En las culturas indígenas el ícono era un medio de comunicación entre la divinidad y la humanidad. Por esta razón fue más fácil expresar realidades abstractas como el dogma cristiano a través del signo. Por ejemplo, la cruz. Por ejemplo, la Virgen, ¿ya? Para unos y otros, el arte que desarrolló esta imaginería encontraron que los indígenas americanos tenían habilidades artísticas y artesanales
impresionante. También el indígena que empezó a elaborar estas imágenes, que empezó principalmente, se usó la policromía en madera, tallada. Y estos artistas se consideran después mensajeros entre los dioses o su intérprete o servidor. Los santos y vírgenes católicas son el disfraz de los dioses tutelares, en el fondo, también para la cultura indígena. Por ejemplo, el dios Sol, el Inti, fue reemplazado por la idea de Dios. El dios tutelar Huiracocha, o la Pachamama como la Virgen. Entonces, el indígena de algún modo va uniendo, haciendo este sincretismo de su creencia ancestral con la creencia impuesta. Y los resultados de ello son diferentes formas de esta imaginería. Y la imaginería latinoamericana se vuelve tan importante que los mismos europeos comienzan a llevar imágenes desde América hechas por manos a sangre de los sometidos indígenas americanos, siendo la escuela de imaginería más importante la del Cusco en Perú. Ellos fabricaban imágenes de santos, de vírgenes, Cristos crucificados, que se encuentran diseminados en toda Latinoamérica. De hecho, en el norte y hasta el sur de Chile, las imágenes todas eran traídas del Cusco, la mayoría, en diferentes técnicas de elaboración. En este caso, se crearon imágenes de todo tipo de personajes. También aparte de las imágenes, se hicieron retratos, cruces, altares para las iglesias. Se hacían se elaboraban en forma artesanal y completa, en unas bellas expresiones artísticas. Bueno, vamos a ver un pequeño extracto también educativo de la definición. Este es un video un poquito más largo, pero vamos a ver solo parte, espero, de este video. América fue inmediata y estuvo presente desde el primer viaje de Cristóbal Colón, y su expansión, a golpe de espada, siguió las campañas de conquista desde Hernán Cortés. No por nada, muchos historiadores han señalado que la incursión española en territorio americano no fue solo una conquista militar, sino también una conquista espiritual. Aunque preferimos un nombre menos agresivo. Ya sabes, cosas de marketing. Y la llamaron evangelización. ¡Súper! Antes que nada, hay que tomar en cuenta que la evangelización no fue un proceso secundario e inevitable de la conquista, sino un proyecto deliberado. Porque desde sus inicios, el Imperio Español se declaró bastión y escudo del catolicismo en el mundo. No nos decían los católicos nada más porque sí. Para los reyes católicos, la alianza con el Papa no solo les garantizó un gran apoyo político en Europa, sino que determinó la visión expansionista española. Para ellos, llevar el catolicismo a todas las esquinas del planeta, ya fuera derrotando a los herejes musulmanes, convirtiendo o persiguiendo a judíos y otras creencias con la Inquisición, o evangelizando en las nuevas tierras, era no solo una estrategia política, sino una convicción arraigada, prácticamente una misión. Si quieren saber más sobre este aspecto, pueden volver a ver el primer episodio de este curso. ¡El repaso es importante! ¡Lo pueden ver en los otros videos! Y con ese espíritu, los conquistadores contemplaron esa misión entre sus prioridades. Como conquistadores tenemos 3 motivos principales para hacer este peligroso viaje. Primero, hacer muchísima riqueza, porque estos nativos tienen oro por montones. Segundo, lograr ascenso social, porque en España nos trataban muy mal y eso no está nada guay. Aquí podemos ser nobles y toda la cosa. Y tercero, evangelizar a todos estos indios porque les hace falta Cristo. ¡Oh! Me debes un sorbete, tío. Por supuesto, los conquistadores, por más fervientes que fueran, no eran los más adecuados para inculcar el catolicismo en los nuevos territorios. Más bien lo suyo era eso de someter por la fuerza, derrocar emperadores y establecer autocracias. Preferimos llamarlo civilizar. Ya sabes, marketing. Y es aquí donde aparecen los protagonistas de nuestra historia, los religiosos y evangelizadores de las órdenes mendicantes.
Los mendicantes surgieron en el siglo XIII. Se trataba de nuevas órdenes de monjes católicos que buscaban revolucionar la iglesia a través de prácticas estrictas que los acercaran más directamente a las enseñanzas de Cristo. Se llamaban mendicantes porque se caracterizaban por vivir en la mendicidad, es decir, que rechazaban todo tipo de riqueza y aceptaban vivir en pobreza y humildad. Pero eso no duró mucho. En el siglo XIV las órdenes se reformaron y dejaron la mendicidad para mejor dedicarse a la evangelización. Como que es mejor arriesgarse con los infieles que esto de pasar hambre. ¡Y frío! ¡Y frío! Y el encuentro con América representó una gran oportunidad para estas órdenes y la misión evangelizadora, pues de pronto en el mapa habían aparecido millones de personas que necesitaban, según los españoles, ser cristianizadas. A nosotros nunca nos preguntaron. Aunque ya en los primeros viajes a América había existido la presencia de religiosos, no fue hasta después de la conquista de Tenochtitlán y el establecimiento de Nueva España que llegó la primera gran comitiva de evangelizadores. 12 monjes franciscanos llegaron a tierras americanas en 1524 y fueron recibidos y protegidos por el mismo Hernán Cortés. Bienvenidos, majos, a la Nueva España, la tierra de las posibilidades. Gracias. Henos aquí, los 12 franciscanos que vamos a ganar almas en América. Somos 12, como los apóstoles. Pues muy bonito su simbolismo y todo, pero tengo una misión especial para ustedes. Y es que para los conquistadores el interés por la evangelización iba más allá de un llamado divino. La conquista militar había concluido, pero la realidad enfrentaba a los españoles con un territorio inmenso y poblado por distintas civilizaciones indígenas, tanto aliadas como enemigas. El sistema virreinal fue la respuesta al reto político y administrativo, pero en el aspecto social y cultural todavía quedaban muchas cosas más de las que encargarse. La diversidad cultural era un obstáculo para dominar por completo esos territorios, así que un mecanismo homologador como la religión católica, que fuera capaz de poner a todos los indígenas en sintonía con los recién llegados, era imperativo. Por ello, Cortés puso inmediatamente a los franciscanos a cargo de la educación de los hijos de la nobleza indígena. Bueno, chicos, ya se me pegó. Sí. Vamos a dejar hasta aquí este tema de la evangelización para que lo revisemos bien en la clase, en la sesión siguiente, porque es bastante denso el asunto de la evangelización y luego vamos a profundizar un poco. Yo no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta que hacer o qué les parece hasta el momento lo que hemos conversado. Yo no, profe, al menos. Ok. Bueno, el asunto es que vamos a mantener en este proceso un par de evaluaciones, ¿ya? Así que una de las evaluaciones ojalá la hagamos en términos de algo práctico, de elaborar algún material. Y ese les voy a contar más adelante, ¿ya? Para que no se traumen todavía. Y en cuanto a la evaluación en torno a lo que estamos viendo ahora también, vamos a ver alguna evaluación escrita, algún tipo de ensayo, de elaboración en cuanto a toda la información que estamos viendo en este momento. Entonces, haciendo como una recapitulación. En este caso, el poblamiento de América son teorías en cuanto a cómo realmente se realizó este. Después viene en forma objetiva la presencia de la llegada de los europeos. En un proceso mucho más amplio después la llegada de los esclavos africanos. Y después de todo este proceso comienza la formación de los estados y las repúblicas de este continente. Entonces, es ahí como nosotros vamos a entrar a observar un poco las culturas a raíz de una bandera, de un nombre de un país, lo que no debería ser, pero bueno, eso es la realidad actual, en que Latinoamérica y América en general
se van conformando estados y repúblicas, que en algún momento fueron todos independientes. Entonces vamos a tener que entender un poco la estructura que la colonia española realizó para América. Un poco la estructura de las encomiendas, cómo administró la corona española estas colonias y a través de los virreinatos y las capitanías y las encomiendas, ¿ya? En todo esto también el proceso evangelizador, que ya estuvo un poco mencionado. Entonces, en todo esto comienza el descontento, no solo de los indígenas, no solo de los afrodescendientes, sino también ya de los criollos, de los que ya, hijos de españoles que ya querían ser parte de estas administraciones de la corona española, y comienzan las independencias, los procesos de independencia en América, y llegamos después a conformar los estados, repúblicas de América Latina, que es lo que hoy día tenemos, que no ha estado exento de conflicto, pero que en el fondo a muchos estados les cuesta, a través de todo este proceso político impuesto, les cuesta reconocer de que en muchas ocasiones compartimos la cultura, ¿ya? Si ustedes van al norte de Chile, obviamente estamos hablando de una cultura andina en torno a Perú, Argentina y Bolivia. Y nos cuesta reconocer eso por los asuntos políticos heredados. O sea, todos los conflictos que hemos tenido con Bolivia, Bolivia no reconoce nada ni quiere entender de que nosotros, en el norte de Chile, la gente tenga más cercanía con la cultura boliviana. Lo mismo en el sur, que entendemos que la cultura gaucha penetra en el sur de Chile, y en el sur de Chile hay gauchos, como lo hay también al sur de Brasil, en Paraguay, en Uruguay y por supuesto en Argentina. Entonces por eso hay que entender la cultura de muchos enfoques, ¿ya? Nosotros vamos a ir dividiéndolo por países, ¿ya? Pero en el fondo de estos países vamos a ir también entendiendo de que el vecino al lado también tiene la misma expresión cultural o similar. Entonces esto va a ser complicado. Por ejemplo, al sur de Colombia hay cultura andina y se bailan el San Juanito como se baila en Ecuador, que es la derivación de la música peruana o del Imperio Inca. Entonces, todo eso hay que irlo entendiendo. Bueno, muchachos, vamos a quedar hasta aquí para no freír la mollera y vamos a quedar solamente con esta introducción a lo que es la cultura americana, y después vamos a ir observando las subculturas, las nuevas culturas americanas que existen, llamadas Chile, Argentina, Brasil, Colombia, etc. Eso, muchachos, quedan liberados por hoy día y nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos, que esté muy bien. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Chao.